del 9 al 21. Vamos a leer como contexto, pero el sermón va a provenir del versículo 14 hasta el 21. La última vez que predicamos de este pasaje, alcanzamos a tocar un poquito el versículo 14, pero hoy lo vamos a ampliar un poco más. Entonces, Mateo 12, del 9 al 21. ¿Ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces, vamos a leer la palabra. Voy a leerlo en voz alta y ustedes escuchan con reverencia la palabra del Señor. Mateo 12, versículo 9. Les pido que se pongan de pie como reverencia a la palabra, hermanos, para que escuchemos la lectura. Dice así el versículo 9. Esta es la palabra santa y divina del Señor. Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Está hablando de Jesús. Y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarlo, le preguntaron diciendo: ¿es lícito, es legal curar en sábado? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere ésta en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer bien en los sábados. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos, consultaron contra él para destruirlo. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y lo siguieron grandes multitudes, y sanaba a todos. Y les mandaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará juicio a los gentiles. No contenderá ni dará voces, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias. Gracias porque con tu palabra somos alimentados y nutridos. En tu palabra nos hablas tú, Señor. De modo que debemos tomarla con toda reverencia, con todo gozo, con toda atención, y poder recibirla con alegría y ponerla también en práctica. Espíritu Santo, danos tu sabiduría para la exposición de tu palabra, para nuestro consuelo y edificación, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Recuerden que Mateo 12 nos introduce a eventos que sucedieron en sábado, es decir, el día de reposo de los judíos, el día de reposo o descanso que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo vino, el día de reposo ya no es el sábado, sino es el domingo, porque Cristo se levantó de los muertos en el domingo. Y leemos en el Nuevo Testamento que el primer día de la semana, que es domingo, se le conoce como el día del Señor. ¿Ok? Entonces, algo más que vemos aquí es que el Señor Jesucristo, al final de Mateo 11, dice que Él es manso y humilde de corazón. Y además invita a la gente para venir a Él y encontrar la paz y el descanso, el reposo verdadero que solamente Él puede dar. Y estos eventos que narra Mateo, de cómo los fariseos, los escribas, perseguían a Jesús a donde iba, buscaban ocasión para acusarlo, para destruirlo, mostraban que la religión judía de ese tiempo había pervertido
la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, inventando mandamientos y reglas que en lugar de brindarles paz, descanso, tranquilidad a los judíos que verdaderamente buscaban a Dios, pues ponían grandes cargas sobre ellos, de modo que la religión se había convertido, en lugar de un regalo, en lugar de descanso, una carga muy pesada para muchos. Ni siquiera podías comer en sábado si tenías hambre, si verdaderamente estabas hambriento, porque decían, estás violando la ley de Dios. No podían los discípulos ni arrancar las espigas y comerse el grano. Es más, había un hombre con una mano seca, ¿lo recuerdan? Y los judíos estaban ahí vigilando a Jesús para ver si lo iba a sanar. Y el Señor Jesús les muestra que no era malo hacer lo bueno en sábado, es decir, en el día de reposo. Entonces, estos eventos nos muestran la compasión de Jesús, que el yugo de Jesús realmente es ligero, que su carga no es pesada y que en él encontramos verdadero reposo. Nos muestran también que Jesús nunca destruyó ni invalidó el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo cristiano, ahora que es domingo, es un mandamiento y por eso nos congregamos como el cuerpo de Cristo para glorificarle. Nos muestra también que en los domingos debemos hacer obras de misericordia o de necesidad. Tristemente vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que ya no le importa guardar el domingo y a veces nos toca trabajar. Bueno, el Señor sabe cuando es una verdadera necesidad. Entonces hay obras que sí podemos hacer, obras que demandan una verdadera necesidad, o también obras de misericordia, ¿verdad? Cuando hay alguien que necesita ayuda, uno puede ayudar a esa persona en el día de reposo. Entonces, una buena práctica que podemos hacer es que en el domingo no solamente terminemos la iglesia y nos pongamos a jugar, a ver televisión, sino pensemos, ¿a quién puedo ayudar en este día? ¿Verdad? Y no tiene que ser con grandes cosas. Un detalle pequeño siempre es importante. Buscar, ¿verdad?, oportunidades de servir, de ayudar. Y bueno, ¿Jesús había hecho algo malo, hermanos? No, ¿verdad? Él siempre hizo lo bueno, lo correcto, andaba haciendo el bien. Y el versículo 14 nos dice que no a todos les gustaba que Jesús hiciera el bien. Saliendo los fariseos, los expertos en la ley, consultaron contra él para destruirlo. Cuando sana al hombre con la mano seca en la sinagoga en sábado, termina el servicio, por así decirlo, y ellos se reúnen para planear cómo matar a Jesús. No importa lo que hagas, no importa que te portes bien, no importa que ayudemos a los demás, no importa que vivamos de una manera santa, el mundo odia a los cristianos porque odia a Jesucristo, odia a Dios y por lo tanto odia a los que creen en Él. ¿Había alguien más bueno, puro y perfecto que Jesucristo? No. ¿Había alguien aparte de Cristo que mereciera ser amado y querido? No. Cristo, que es el justo, el santo, el amado de Dios, como vamos a ver en un momento, el que nunca cometió pecado, fue odiado por la gente de su tiempo. Y hermanos, en esto ya tenemos una gran enseñanza. El mundo sin Cristo odiará a Cristo y odiará a sus seguidores. Entonces nosotros no debemos esperar un trato diferente al de Cristo.
Por la gracia de Dios, no somos odiados al grado de que nos estén persiguiendo. Pero no seamos ingenuos. La gente allá afuera odia de nosotros que amemos a Cristo. Odia de nosotros que vivamos una vida piadosa y de santidad. No les gusta. No les gusta. Ustedes lo saben, que cuando uno va a la iglesia, la gente te dice: ¿a qué vas? ¿Verdad? ¿A qué vas? ¿Que ya te crees un santurrón? ¿Una santurrona? ¿No? Les molesta que alguien quiera corregir sus vidas, ¿cierto o no? Les molesta que alguien quiera vivir en paz y tranquilo. Que alguien quiera estar reconciliado con Dios, con el prójimo y ayudar al prójimo. Odian eso. Porque en ellos hay un espíritu diferente. No es el espíritu de Cristo, es el espíritu del mundo. Recuerden cuando Jesús llevaba su cruz. Y entonces detrás de él iban las mujeres que lo amaban, iban llorando. ¿Y Jesús qué hizo? Se detiene y le dijo a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, porque si al árbol verde, él utilizó esa imagen, ¿verdad? Al árbol verde que todavía no está seco para hacer leña, si al árbol verde le hicieron esto, dice, ¿cuánto más a los árboles secos que somos nosotros, listos para la hoguera? Jesús le estaba diciendo: si yo, que soy el Maestro, el Hijo de Dios, me trataron así, a ustedes también nos van a tratar así. Por eso es que, como aprendimos de Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, él dice allá: bienaventurados son cuando se burlen de ustedes, cuando los insulten, cuando los persigan y digan contra ustedes toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Y dice: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hay un cristianismo equivocado allá afuera que dice: ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. Así dicen, ¿verdad? Ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. No, Jesús no promete eso. Lo que promete es la paz y la fortaleza para sobreponernos y seguir adelante, incluso en medio de los problemas. Los cristianos del pasado también fueron despreciados, imitando a su maestro. En eso podemos imitar a nuestro maestro, no en que él murió por nosotros. Esa es la obra redentora que le pertenece a él, pero sí en vivir como él vivió, esforzarnos en vivir una vida piadosa. Y si somos odiados, si somos despreciados, gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Y los fariseos consultaron contra él para destruirlo. Para destruirlo. Versículo 15. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí y lo siguieron grandes multitudes y sanaba a todos. Noten que el Señor Jesús se da cuenta de ello, y el Señor Jesús no va y los confronta y los reta, los desafía para empezar a reñir y a pelear. No, como veremos más adelante, Él es el siervo humilde de Dios. Y entonces, cuando se da cuenta que ellos quieren matarlo, el Señor Jesús lo que hace es que se apartó de allí. ¿Era cobarde el Señor Jesús? No. Él una y otra vez en el Evangelio de Mateo y en los demás evangelios nos dice que había una hora en que Él iba a morir. Y esta no era su hora. Él iba a morir en la hora de su Padre, en el tiempo que su Padre había designado. Pero también aprendemos una lección importante allí. El libro de Proverbios dice que el simplón, esa es la idea, el que no tiene cuidado, ve el peligro y no se aparta y cae en la trampa. Pero el avisado, dice, el inteligente, el que sigue los mandamientos de Dios, ve el peligro y se
en nuestra comunidad hispana, me parece que hay una práctica muy inapropiada. Cuando hay un pleito por allí, todos dejan de hacer lo que están haciendo para ir a ver quién se está peleando, ¿cierto o no? Hasta en la iglesia sucede, hermanos. Si ahí te llega a pasar algo ahí, dejamos todo y vamos a ver qué está pasando. En lugar de alejarnos del peligro, ¿qué hacemos? Corremos al peligro. Jesús, cuando se enteró que lo querían matar, se apartó de allí. Qué sabiduría del Señor, ¿verdad? No busquemos el peligro innecesariamente. Si vemos que alguien nos odia, con respeto, apartémonos de allí. Cuando compartimos el Evangelio, cuando invitamos, como ya hemos aprendido de los otros capítulos anteriores, seamos prudentes. El Evangelio no se impone. El Evangelio se comunica, se comparte con amor, evangelizamos y no estamos llamados a convertir a la gente, sino a comunicar el Evangelio. La conversión es obra ¿de quién? De Dios el Espíritu Santo. Seamos sabios entonces. Él se apartó de allí. Él no se puso a pelear con los escribas y los fariseos. El cristiano entonces no tiene que ser un cristiano peleonero, como se dice, combativo, beligerante, violento. Tenemos que alejarnos de la violencia. Yo recuerdo cuando decía que mi abuelo me decía, él decía muchos dichos, ¿verdad? Y uno de ellos era: más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Así decía él, ¿verdad? Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Es cierto, es una sabiduría popular que Dios da a la gente para que evitemos el peligro. ¿Qué sucedió? Lo siguieron grandes multitudes y sanaba a todos. Vamos de atrás para adelante. Sanaba a todos, es decir, a todos los que estaban verdaderamente enfermos. Contrasta el odio de los fariseos para matar a Jesús con la compasión de ¿quién? De Jesús. Por eso es que la Escritura nos dice que no devolvamos el mal con el mal, sino debemos vencer el mal con el bien. Jesús sanaba a todos. No solamente contrasta el odio de los fariseos con el amor de Jesús, sino ese amor universal, por así decirlo. Esa compasión general hacia todos, que no solamente amaba a los que lo amaban a él, no solamente ayudaba a los que pensaban que después lo iban a ayudar a él. No, él desinteresadamente, incondicionalmente, el amor perfecto de nuestro Salvador era expresado sanando a muchísima gente que en última instancia, la gran mayoría de ellos ni siquiera creyeron verdaderamente en Jesús. Estamos llamados entonces a ser compasivos, a ser misericordiosos. ¿Se acuerdan cómo él reprendió a los fariseos allá en el versículo 7? Mas si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Una marca del cristianismo verdadero debe ser lo que caracterizó a quién, a Cristo nuestro Señor, ser misericordiosos. Otro contraste que notamos es lo que viene justo antes. Y lo siguieron grandes multitudes. Noten, los fariseos quieren matar a Jesús, quieren acabarlo, quieren que la gente deje de seguirlo. ¿Y cuál es el resultado? Que las multitudes siguieron a los fariseos o a Jesús. A Jesús. Y aquí aprendemos entre líneas algo que ya el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Recuerden cómo en Mateo 10, cuando da instrucciones a sus discípulos que van a ir a evangelizar y a predicar, dice que cuando en Mateo 10, 23 dice: mas cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. ¿Ok? Huyan a la otra. No como cobardes, sino para extender ¿qué? El Evangelio. Porque la persecución, hermanos,
La persecución está bajo el control de Dios. Y la persecución Dios la usa para expandir su reino. Leímos en Hechos, en nuestro devocional familiar Hechos 8, que cuando los cristianos, después de la resurrección de Jesús, empezaron a ser perseguidos, dice que todos salieron a las regiones de Judea, Samaria y otras regiones de Israel, y conforme huían, iban predicando y proclamando el evangelio del reino. Es decir, la persecución desde un punto de vista humano es malo y es feo y es terrible, pero desde el punto de vista de Dios, y ese debe ser nuestro punto de vista, no es así. Él nos da la fuerza para soportar y al mismo tiempo usa la persecución para comunicar y proclamar el evangelio. Qué increíble, ¿verdad? El diablo tiene sus planes, pero los planes de Dios son mejores. Confiemos en ello. ¿Te han ofendido, te han insultado y sentiste que quedaste bien apachurrado? La mayoría de las veces es porque nosotros nos sentimos muy dignos, ¿cierto o no? Y entonces no tenemos la perspectiva bíblica de que Jesús dice, cuando los persigan y los insulten y digan mentiras contra ustedes, gócense y alégrense. No porque nos guste eso, sino porque eso es testimonio de que pertenecemos a ¿quién? A Cristo nuestro Señor. Y no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Noten que Jesús dice en el versículo 16, y les mandaba rigurosamente que no lo descubrieran. Este Jesús no buscaba la fama y la reputación humana. Él sabía quién era y sabía en qué momento él se daría a conocer públicamente como el Rey de Israel, como el Mesías, como el Hijo mismo de Dios. Por ahora, él empieza su ministerio y le dice a los que sanaba con mucho rigor que no lo descubrieran, que no fueran a revelar quién era él o lo que él había hecho con él. Bueno, la gente ineludiblemente iban y proclamaban, pero Jesús, ¿por qué se los prohíbe? Porque la gente veía en Jesús a alguien que no era él correctamente. Veían a ese Mesías, a ese ungido, a ese guerrero que los judíos estaban esperando. Veían a alguien político, veían a alguien guerrero que iba a guiar al pueblo de Israel para destruir a los romanos. Eso veían la mayoría de ellos. No veían al Hijo de Dios, al que les daba reposo de sus pecados y de sus maldades, que los reconciliaba primeramente con Dios. No lo veían así. Y es este Jesús humilde, este siervo que sufre y que es paciente y que no busca su fama y su reputación por ser famoso simplemente. Dice, no lo hagan. Si sus propios discípulos que anduvieron con él no entendieron muchas de sus enseñanzas hasta después que Jesús resucitó y se fue al cielo, ¿cuánto más estas personas? Por eso Jesús decía, no lo anden proclamando por allí, porque no han entendido correctamente quién es Él y cuál es el propósito de sus obras de sanidad. Es un buen principio para la iglesia, ¿cierto o no? Cuando alguien es nuevo en la fe, no lo vas a poner a predicar, no lo vas a poder enseñar. Bueno, a mí me han invitado y he escuchado de otras personas que dicen, ¿sabes qué? Se convirtió el cantante de no sé qué grupo y va a venir a la iglesia y va a predicar. Ustedes pensarían, oye, pero qué locura, ¿verdad? ¿Qué sabe él de la Biblia? Pero la gente en las iglesias les da comezón en los pies y en los oídos. Y entonces dice, bueno, se convirtió en fulano de tal o fulana de tal y ahora va a cantar y va a predicar y vámonos, abarrotan la iglesia.
Eso no es correcto. Eso no es bueno. Dice Jesús que esto era para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías. El Evangelio de Mateo, hermanos, constantemente dice para que se cumpliera. Es decir, lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió, se llevó a cabo en la persona y en la obra de Cristo, en su trabajo, en su ministerio. Entonces, ya el Antiguo Testamento había predicho, había anunciado que este Jesús no iba a ser uno que iba a proclamar a los cuatro vientos: yo soy el Mesías, de manera insensata, de manera precipitada. No, Él es manso y humilde. Él enseña, Él proclama, así, las multitudes lo siguen, pero Él no era ingenuo. Jesús era sabio y sabía que no era su tiempo de morir, no era su tiempo de proclamarse como el Mesías, y además sabía que la gente lo malinterpretaba. Y Él era una persona sabia y prudente, que no iba a hablar por hablar simplemente. Esto era para que se cumpliera lo que dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías allá en el capítulo 42? Dice: he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a los gentiles. El Señor Jesús, en primer lugar, es el siervo de Dios. Una posición exaltada o humilde. Humilde, ¿verdad? Él es el siervo humilde. Y no, Él ya lo dijo en Mateo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo deben ser los predicadores de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos ser los cristianos en general? ¿Debemos ser orgullosos o humildes? Humildes. Si Jesús, que es nuestro Señor, el príncipe de los pastores, el obispo de nuestras almas, era humilde, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser humildes. Es inapropiado para un ministro, ¿verdad?, que llegue. Es más, hay iglesias donde llega el ministro y todos que le aplauden. Terrible, ¿verdad? O sea, la atención se empieza a centrar en un hombre, no en Cristo. Él es mi siervo. Él es el que va a estar al servicio de Dios y de la humanidad, muriendo en la cruz, siendo perseguido, siendo odiado. Este es el trabajo que Cristo vino a desempeñar. Pero hay más, porque esta cita de Isaías describe el carácter sublime de Jesús. Ya dijimos, Él es el siervo. Él había sido escogido. Desde antes del tiempo, en la eternidad, el apóstol Pablo dice que ya nos había escogido en Cristo desde antes de la fundación o la creación del mundo. Y aquí nos revela que su Padre en la eternidad lo había escogido como su siervo, como aquel que iba a morir por nosotros. La obra de Cristo no fue una obra al vapor, como se dice. No fue una obra precipitada o apresurada que le salió mal su primer plan a Dios y después tuvo que inventar a otro. No, Él lo escogió en la eternidad. ¿Qué más? Él es mi amado. ¿En quién se deleita el Padre de la manera más perfecta? En su Hijo. El apóstol Pablo dice que Él es el amado por excelencia. Todo el amor del Padre está en su Hijo. Y lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que Jesús vino para rescatarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, para que el mismo amor que le da a su Hijo en Cristo lo recibamos también. ¿Quién? Nosotros. Impresionante. ¿Ustedes han conocido a personas que han adoptado hijos, hijas? ¿Verdad que sí? Qué bonito, ¿verdad? Es algo hermoso, porque Dios, ¿saben qué? Nos ha
Así es. Entonces, cuando adoptas a alguien, ¿le vas a dar menos amor que a tus hijos? No. Si lo adoptas, lo estás adoptando como tu hijo y le das todo el amor. Porque dices, esta persona, este niño, esta niña, ahora es mi hijo. Hermanos, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros que estábamos ahí sucios, como dice la Escritura, como trapos de inmundicias tirados allá, llenos de sangre y apestosos. Dios en su Hijo nos adoptó. Y el mismo amor que le da a su Hijo nos da a nosotros. En Cristo somos los amados de Dios. ¿No es impresionante eso? Pero todo eso por medio del amado por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, dice, en el cual se agrada mi alma. Se goza, me deleito. ¿Cómo lo hacen con sus hijos ustedes? A veces hasta nos vamos al extremo, ¿verdad? Pero los abrazamos y los mordemos, ¿verdad? Pero ya cuando están grandes ya no, porque son malos y groseros, ¿verdad? Pero cuando están chiquillos, ¿verdad? Los abrazamos, los besamos y decimos, te quiero, te amo, ¿verdad? Y hasta no sé qué queremos que hacer con nuestros hijos. Bueno, nos deleitamos en nuestros hijos, ¿no? Dios dice que Cristo es el amado y en Él se agrada su alma. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Y hermanos, esto es impresionante de verdad, porque cuando nosotros somos bautizados, Jesucristo, el Padre de Jesucristo, nos dice, tú también ahora eres mi hijo, mi hija, y en ti me complazco, en ti me deleito. Impresionante. Dice, pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a los gentiles. Claro, todos tenemos el espíritu por medio de Cristo, pero Cristo tiene el espíritu a plenitud. Él es Dios. Y el espíritu en su humanidad, en su calidad de mediador, lo capacitó, lo llenó, la llenura perfecta del espíritu en Cristo para anunciar juicio a los gentiles. Es decir, para anunciar el evangelio a los gentiles, para decirles, si creen en Cristo, en el siervo de Dios, serán salvos, y si no, serán juzgados, condenados. No contenderá ni dará voces, ni nadie oirá su voz en las calles. Esto va en relación con que él no se puso a pelear contra los fariseos. Se apartó mejor de allí, ¿verdad? Estamos llamados a ser pacíficos como Cristo, hermanos. Bueno, tenemos que avanzar. Y después describe su obra hacia nosotros. No quebrará la caña cascada. ¿Qué significa eso? La caña cascada, hermanos, se refiere a los carrizos, a las aguas acuáticas, ¿verdad? Que nacen en los ríos, en los pantanos. Entonces, son muy frágiles y se quiebran con el viento. Eso es lo que significa cascada, que están quebrados, agrietados. Y es que así somos nosotros. Somos como una caña, como un palo que está todo chueco y además todo quebrado, ¿verdad? Así somos nosotros delante de Dios. Y dice, este Jesús, que es el siervo escogido, el amado por excelencia, el que tiene la llenura del Espíritu, no te desprecia. Dice, no quebrará la caña cascada. No viene, te ve y te da una patada y te termina de quebrar. No. Te cuida. Venda tus heridas. Te cubre, te sana y te restaura. Impresionante. No quemará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. El pábilo, ¿saben qué es, niños? Bueno, no sé si la conocen los niños ahora, pero yo creo que sí, porque luego compran velas de olor, ¿verdad? Y el pábilo, ¿saben qué es, niños? Es esa mechita donde se prende la velita. Y hay unas velas que, ¿cómo está la flamita?
a veces está bien bajita, ¿verdad? Y bueno, uno que creció allá en el pueblo, en México, cuando venía la lluvia, se iba la luz y prendía la vela, venía el viento y el pábilo, la mechita, ¿verdad? Y la flamita como que ya ni se veía. Así somos nosotros delante de Dios. A veces nuestra fe es así como una mechita que parece que ya se va a apagar. Y dice, no apagará el pábilo que humea. No nos desprecia. Es paciente con nosotros y nos ama y nos rescata hasta que saque a victoria el juicio, sí, hasta que entonces hace fructificar el evangelio y nos rescata de nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas, y en su nombre esperarán los gentiles. Vean cómo Mateo ya aquí, como anteriormente en otros pasajes, anticipa la gran comisión de ir y llevar el evangelio a todas las naciones, a los gentiles. El ministerio de Cristo era en primer lugar para los judíos, pero no solo para ellos. Era para nosotros, que somos gentiles. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y nos permites conocer un poquito más de la persona y de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.